Gusto y qué gran emoción es volver a encontrarnos después de tanto tiempo, aunque la actividad de la semana pasada fue grabada con la película de Marta, Con los pies en la tierra. Hoy es el primer encuentro frente a frente por Zoom que tenemos. Gracias por acompañarnos. Tenemos un año muy importante por delante en el cual vamos a seguir muy parecido al año pasado, con grandes personalidades, con grandes temas y bueno, esperemos tenerlos como invitados y como concurrentes a todas nuestras actividades. En el día de hoy no tengo mucho para presentar porque son archiconocidos. Tenemos un hermoso diálogo entre una mamá, Marta Wolf, periodista, escritora, muy amiga de la casa, muy amiga nuestra, con su hijo, Waldo Wolf, diputado nacional, ex directivo de DAIA, archiconocido por todos. Y no tengo mucho más para decir. Quiero darle la palabra a la señora Marta Wolf y que empiece su nota con Waldo. Marta, al final de que vos termines de hablar, la gente que quiere hacer preguntas las puede hacer a través del chat y se las vamos a transmitir tanto a Marta como a Waldo. Muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias a Amigo por Israel y gracias a Simone Edbull por esta idea de que una madre periodista le haga preguntas a un hijo diputado. Él no nació diputado, nació como todo bebé. Voy a hacer una pequeña síntesis. Yo me interné el 20 de septiembre del 1968 y le dije a la partera, yo quiero que nazca el día de la primavera. Tuve mi clavel del aire, porque ahora él está en el aire, está en la televisión, en la radio. No dejó de ser un clavel del aire y que fue muy interesante para mí después de tener dos nenas, tener un varón. Yo quiero simplemente comenzar diciendo que cuando uno tiene un hijo, ¿cuál es la mayor ambición de una madre? Verlo crecer, jugar con él, ver lo que heredó y descubrir quién es él, porque los hijos tienen el bagaje del padre y de la madre, pero vienen con una energía personal, y lo más hermoso para una madre es ir descubriendo, y así fui descubriendo a lo que hoy es conocido Waldo Wolf. Waldo Wolf tiene muchísimas facetas, desde la historia familiar, que la vamos a ir desgranando en la charla, la historia personal de él y la historia profesional. Así que a mi hijo, que nació bebé, deportista, activista comunitario, campeón de golf, bueno, de pelotas ni hablar, de zapatos, de fútbol y de golf, mi casa llena, hasta llegar a verlo asumir como diputado. Entonces, Waldo, te doy la bienvenida a esta entrevista pública que te hago por primera vez, más allá de las hermosas charlas que siempre mantuvimos como madre y como hijo. Yo podría empezar por el final y preguntar cómo llegaste a ser diputado, o hacerlo cronológico y decirte cuáles fueron los ítems de tu casa que te formaron para ser el hombre que sos hoy. Así que te cedo la palabra, y a medida que vos vayas aportando lo tuyo, como esto es un diálogo y el diálogo es un tejido de palabras para armar un argumento, yo voy a ir agregando lo mío como madre. Ahí estás, Waldo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ahí se ven las cabecitas. Bueno, en realidad gracias. Muy lindo estar acá con vos. Muy emocionante, conmovedor. Para los que no saben, este es el primer reportaje que me hace
mi madre en su vida y en mi vida. Porque tratamos de no mezclar las cosas, ¿no? Mi madre es un personaje en sí mismo y a mí muchas veces cuando me encuentro en la calle con la gente, con amigos, me dicen, me cuentan las actividades que hace mi madre y yo muchas veces le digo, la verdad que yo muchas veces no le pregunto porque es mi mamá, a veces me dicen, ¿sabés que tu mamá presentó mañana un libro o ayer? Y le digo, no, la vi, pero es mi mamá, no estoy a veces al tanto del día a día de su trabajo. Sin embargo, ella sí está al tanto de todo lo que hago porque me llama todo el tiempo. Así que lindo estar acá con vos, mami. Y arranquemos por tu pregunta, de cómo, yo no sé cómo llegué a ser diputado. La verdad que por ahí sí soy una persona que hice muchas cosas en mi vida y tal vez lo que identifico a esta edad como denominador común o como común denominador que me ha llevado a ocupar distintos cargos en distintas actividades es que no me pregunto demasiado. Yo sí vengo de una casa donde aprendí a ver a mis padres apasionados de lo que hacían. Vos sos una apasionada de lo que haces y mi viejo era un defensor de las libertades, un antifascista, un luchador contra el nazismo y con mucha pasión. Y yo heredé esa capacidad de apasionarme y también tengo el orgullo de verlo reflejado tanto en mi mujer como en mis hijos, porque siempre digo que cuando alguien ve a quienes lo precedieron y quienes lo criaron apasionado, abraza sus pasiones y hoy tengo a mi familia abrazando las propias, cada uno en su actividad, en sus estudios, en sus deportes. Así que si me preguntás cuál fue mi factor que identifico en mi casa es padres apasionados y que me incentivaron para que libere mis pasiones y al igual que vos, soy un desvergonzado y no me da vergüenza y voy para adelante y nada, como dice una frase, primero se reirán de vos y después te atacarán en ese momento, habrás triunfado. Así que a mí me encanta cuando al principio a veces no me toman en serio y la verdad que como lo hago en serio termino logrando lo que me propongo muchas veces, que no es más que tratar de ser lo mejor que puedo ser. Yo no compito contra nadie, compito contra mí mismo. No, algo que heredé de mi padre es no tener envidia. Me alegro que a los demás le vayan bien. Yo estoy feliz de ser diputado de la Nación. Hoy, como estuve feliz cuando era arquero, como estuve feliz cuando era dirigente comunitario, y el día de mañana me encontrará haciendo otra cosa como consecuencia de hacer las cosas con pasión. Bueno, yo quiero agregar a lo que dijo Waldo, que Waldo se crió en una casa de pasiones. Mi marido fue un sobreviviente prácticamente del Holocausto, la mayor parte de la familia la mataron los nazis. En mi casa la palabra judío era como respirar a cada instante. Waldo y mi hija Jordana y después mis nietos se criaron todos en un ambiente donde el ser judío era prioritario, pero fundamentalmente mi marido se hizo ciudadano argentino, no le permitieron recuperar su ciudadanía alemana, yo se la conseguí después que hice un viaje a Alemania, porque él dijeron, a mí me quitaron mi nacionalidad, estaba muy orgulloso de ser argentino, de haber llegado a este país, de poder recibirse de arquitecto, y compartía siempre esta lucha de tener esta doble identidad, ser judío, ser argentino, ser alemán, nunca lo renegó. Y Waldo vivió toda esa pasión durante años, donde el judaísmo e Israel eran una palabra prioritaria. Y lo que dijo Waldo es verdad, Waldo se crió en una casa donde
Yo me recibí de periodista en una etapa tardía después de haber criado 3 hijos. Mi marido arquitecto se recibió con 3 hijos. Jordana se recibió de psicóloga. Waldo de Licenciado en Administración de Empresas. De Administración de Empresas, y había en casa 4 boliches. Y la centralidad que era la comunidad, lo que pasaba en la Argentina, el fútbol y el deporte, porque mi marido fue campeón macabeo en 1953, cuando todavía Europa estaba en ruinas y cuando recién era incipiente en el 53 el Estado de Israel. Así que esos temas permanentemente flotaban en el ambiente de nuestra casa, aparte de ser un lugar de encuentro de grandes escritores, dirigentes comunitarios y todo lo demás. Pero sí, lo que quiero decir de Waldo es que Waldo es un justiciero y lo hereda de su padre, que siempre fue un valiente y que en todo momento dijo lo que pensaba, y su padre era un ascán. Y Waldo terminó siendo un dirigente comunitario. Así que bienvenido este salto en la historia de ser judío, entre alguien que tiene una pasión por defender la vida de toda una familia que a él le mataron y de tener hijos, de poder vivir en libertad. Waldo, ¿cuáles eran los temas que te apasionaban dentro de lo que dije en tu casa, que te hicieron ser hoy un hombre político, que fuiste un activista comunitario, que fuiste un deportista y qué fuiste recibiendo? Porque antes de que me contestes, quiero contarle a la gente, cuando mi hijo iba a Atlanta y perdía, le decían malas palabras, de las cuales yo era, por supuesto, la figura central, la que te parió y todo lo demás que conocemos. Así que yo sabía que estaba al lado de él cuando él perdía goles. Cuando lo ganaba, por supuesto, la madre y el padre tenían que ver. Y cuando Waldo volvía y contaba historias del fútbol, a mí me resultaba muy sabroso, porque yo veía detrás del deportista, del rubio, del harto, de ojos celestes, en medio del ambiente futbolista, un humanista muy grande, contaba cosas muy sabrosas. Así que yo siento, Waldo, en vos, y quisiera que le cuentes a la gente, esta actitud tan sabrosa de conectarte con el pueblo, con la gente, de disfrutar y tener siempre una línea de conducta donde no permitiste que nunca nadie te ofenda. Aquí en el libro que vos escribiste sobre Nisman, en la página 215, tenés un capítulo que se llama Saltar el cerco, donde mostrás que cuando te pusiste en el arco para tomar los goles o perderlos, siempre había un tipo para defender, tanto como hombre, como futbolista, como judío, tu vida. Bueno, es bueno aclarar, ¿no? Yo creo que siempre lo hago, mi condición de judío argentino, argentino judío, no tengo conflictos con mi condición, porque a pesar de que todavía algunas personas que tienen limitaciones ponen en duda las prioridades, son hechos absolutamente complementarios, ¿no? Porque el artículo 14 de nuestra Constitución establece la libertad de credo, y yo soy argentino. No hay más o menos argentino. Nací en Argentina, amo mi país, pero no tengo contradicciones como no la tienen los armenios. Presidí el grupo de amistad parlamentaria con Armenia, que son tan parecidos a nosotros porque entran con 2 banderas, cantan 2 himnos y tuvieron su holocausto, genocidio. Y no tienen conflicto. Ningún antisemita se le ocurre cuestionar por qué se emociona a un armenio cuando va a Ereván o pisa el monte Ararat. Y yo no tengo ningún conflicto. Y creo que por encima yo creo que me gusta mucho estudiar la antropología de las religiones. Las religiones, sobre todo la que nos toca practicar a nosotros, pero es similar en su
estructura a la cristiana, digo, y a la musulmana, pues son las tres religiones abrámicas, son el ordenamiento social, ¿no? Nosotros, el judaísmo es el pueblo de la ley, los 10 mandamientos, y de ahí empiezan a surgir los ordenamientos sociales, que no es otra cosa que ordenar a la sociedad. Así que a mí lo que más me fascina es eso, el ordenamiento social. Por eso siempre estoy peleando contra la suma del poder público, acá volver de Formosa, peleo contra el kirchnerismo, que me parece que no creen en la república, lo ha dicho la vicepresidenta, dijo que no cree en el control republicano, quiere una posición previa a 1789, cuando las sociedades instauran un control del soberano y aparecen los parlamentos. Por eso me fascina a mí el lugar que tengo y poder observarlo desde adentro, y me parece mentira estar hablando esto en el año 2021 en la Argentina. Así que yo te diría que mi condición de judío tiene que ver con una condición de libertad, porque es una religión donde nosotros no tenemos palabra divina, nuestros rabinos no son la representación de la palabra y los cuestionamos. Nuestra concepción de la libertad, yo considero a Israel como centro de nuestra vida espiritual, no tengo nada que ver con su gobierno, me puede gustar algunas cosas o no de un gobierno u otro, como me pueden gustar algunas o no del gobierno paraguayo o del americano, y no por eso dejo de ser argentino, y todo lo contrario, y tengo muy claro mi identidad. Así que yo te diría que no sé si soy un humanista, en realidad a ninguna sociedad le ha ido bien con el totalitarismo, mucho menos a las minorías y mucho menos a los judíos. Por eso yo me siento tan identificado con ser parte de aquellos que luchamos porque ningún señor feudal como Infran en Formosa y como Cristina Fernández de Kirchner acá, y lo digo claramente, puede haber acá kirchneristas y yo lo lamento, yo hago política 24 horas y es lo que pienso, a algunos les podrá gustar y a otros no, pero como creo en la libertad y así como me banco que me digan cosas que no me gustan, yo no escondo mi posicionamiento y me parece que hay que perder el miedo y yo lo perdí hace rato, los invito a que lo hagan. Y es lo que pienso, lo que siento y lo que digo, en privado, en público. Un piropo que me dijo el otro día un gran político muy importante, presidente de un partido, no el nuestro. Me dijo, yo destaco de vos que vos decís en privado lo que decís en público, por ahí moderando un poco el lenguaje, pero así vivo mi vida. No se puede, no logro soslayar mi condición de político de la personal. Vivo minuto a minuto mi activismo cívico. Bueno, yo como madre quiero contarles que así como hablé cuando Waldo iba a jugar al fútbol, rubio, alto, de ojos celestes, ¿no? Con una hinchada que si haces goles te quieren y si no los haces te odian. Waldo se crió en una casa de mucho compinchismo. Nosotros formamos un bloque, los cuatro, muy interesante. Nuestros viajes fueron maravillosos, sobre todo por el mundo y también por Israel. Y algo que quiero contar, que lo maravilloso que es tener padres compinches, que si el hijo quiere jugar al fútbol, que juega al fútbol, quiere jugar al golf, que juega al golf. Les hablé de los zapatos con barro, les hablé de los zapatos de golf. Es muy, muy interesante. Mi casa era una casa en permanente movimiento de todo tipo, con los estudios. Bueno, yo lo ayudé mucho a Waldo para que se reciba cuando le corregía como periodista los trabajos que tenía que presentar en la facultad, así que también me recibí de administración de empresa, como cuando mi hija de psicóloga. Todo esto de compartir el mundo de los hijos para mí y para mi marido
Zikronar y Berajá fue muy importante. Pero quiero contarles lo que significó a mí como madre ver desfilar a Waldo en Ramat Gan en las Olimpiadas. En las primeras Olimpiadas el padre desfiló con el... Macabiadas. En las Macabiadas, Waldo desfiló con su padre. Mi marido había sido campeón macabeo, como dije, en el 53. Y ver desfilar a el padre con el hijo, a mí me pareció de una continuidad judía en Ramat Gan, en las Macabiadas, y de ver desfilar a los judíos del mundo que pudieron sacar su cuerpo para el deporte y no tener que morir en las cámaras de gas. O sea, eso del principio macabeo de ser fuerte y adelante. Fuerte y valiente. Fuerte y valiente. Fuerte y valiente, Fuerte y valiente. Y no puedo olvidarme lo que significó la educación que fueron las macabiadas para estos jóvenes, el deporte, cuando nuestros padres no pudieron poner el cuerpo nada más que para defenderse y hacer deportes, ¿no? Y cuando desfilaron de países del mundo que se iban liberando, porque las macabiadas fueron eso, ¿no? El símbolo de que a medida los cubanos, los de Hungría, los de Yugoslavia, y que Waldo hacía intercambios de camiseta y su padre y él desfilaron con la bandera de Israel. Y que nosotros fuimos como familia de la libertad, después fuimos a Alemania, al lugar donde él nació, y Waldo tuvo la oportunidad de conocer el lugar donde su padre nació. Y pudimos participar todos diciendo Anachnu po, toda la familia cuando se hizo el monumento en memoria de los 310 judíos asesinados en el pueblo, fuimos todos a decir a nosotros no nos pudieron matar. El tema judío fue fuertísimo en nuestra vida y yo siento que es el que ha marcado este espíritu de Waldo de lucha desde el cuerpo, desde la competencia. Lo he vivido al lado de él y lo he disfrutado enormemente como madre. Y como estudiante, Waldo fue también un luchador porque se dividía entre el deporte y entre, por supuesto, el estudio. Y logró todo eso. Y nuestra convivencia como padres con él ha sido muy grata porque nos encontrábamos con un chico que llegaba del colegio, se sacaba todo lo de Tarbut y se iba a la iglesia de la Huerta a jugar de los santos, de todos los santos, se iba a jugar al fútbol y andaba con la patineta y todo era acción. Y bueno, Waldo no tiene los ojos cuadrados, rectangulares de tanto mirar televisión porque por suerte le pude dar unos ojos alargados y lindos, pero lo que sí quiero que Waldo pueda ir contando la figura de lo que representó su padre como arquitecto, como activista, como compañero, como ejemplo. Y cuando murió su papá, yo le regalé el álbum que el padre coleccionaba, todo lo que salía de él como deportista, y él a su vez tiene el álbum de todo lo que el padre logró como inmigrante alemán perseguido en la Argentina y como deportista. Así que yo quiero que Waldo lo cuente porque mi marido fue un hombre de primera, un hombre de ética, un señor con toda la palabra. Sí, la verdad que mi viejo era un tipo con una identidad muy fuerte y yo mi condición de yo explicarle un poco a los que no saben, porque seguramente esa gente que no lo sabe, el movimiento macabeo surge, los macabeos fueron creo que unos 200 años antes de Cristo, un grupo de judíos que se rebeló contra los griegos que nos querían, por ahí anda mi Morá Batia, que me corrija si no son 200, no me acuerdo exactamente el año. Pero 200 años antes de Cristo se rebelaban contra los griegos porque querían helenizarlos, querían torcer su identidad. Y se rebelaron, los pelearon, siendo muy poquitos. Y cuando comienza la persecución a los judíos a principios del siglo pasado, despierta el olimpismo en Europa. 1898 creo que fue o 1896 la primera Olimpiada moderna, ¿no? En Grecia. Y
y los judíos querían hacer deporte y los movimientos nazis fascistas no querían que los judíos se destaquen en todas las áreas, entre ellas el deporte, entonces les prohíben hacer deporte y empiezan a formarse los clubes judíos. Los clubes judíos surgen porque los nazis en Europa no dejaban a los judíos hacer deporte. Y de ahí se toma la concepción de ser macabeo, luchar por su identidad en el deporte. En el primer congreso sionista judío, Max Nordau habla del músculo del deporte, que el judío tenía que dejar de tener esa imagen arquetípica como lo dibujaba el nazismo, del judío gordo, encorvado, avaro, dedicado solamente a los negocios, y mostrar que iba a pelear y a hacer deporte y a competir. Y ahí surgen los macabeos, que para mí es mucho más que ser judío, es luchar por la identidad de uno. Y mi identidad hoy me ven acá con la bandera de Argentina en mi despacho porque esta es mi patria. La definición de patria es la suma de las leyes, la historia y los lazos personales. Y esta es mi patria. Mi identificación, como lo dije antes, con Israel, es nuestro centro de vida espiritual. Ni más ni menos. Mi patria es la Argentina. Y eso me hizo defender mi identidad, por eso los peleo y me encanta hacerlo. Me encanta pelear a los antisemitas. A veces me parece mentira que encima me den una dieta, por eso disfruto en aterrizar en Formosa y que el PJ del Colorado me saque una definición de persona no grata y hable de mi condición de judío. Y cuando vaya al recinto ahora en marzo, tomaré la palabra y los voy a sacar a pasear a estos nazis, estén donde estén. Y espero poder contagiar a muchos jóvenes que, ahí me dice Batia, 167 a.C. Gracias, Murat, que está ahí. Aprendí bien, muy bien. Gracias. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con defender mi identidad. Que en mi caso soy judío, pero también es apoyar a los que defienden su identidad y a irme a Formosa y aterrizar en Formosa 3 veces en un mes, y después de que 27 municipios de Formosa me nombran persona no grata, llegar a Clorinda y que gente que no conoces te abrace y te diga gracias, y eso me hermana, porque te hermanan los valores. Yo ahí no tengo micros con gente que llevo, ni le pago a nadie para que me abrace, y se trata de eso. Yo aprendí en mi casa a defender mi identidad y a defenderla con las herramientas que mejor manejo. Seguramente cuando era joven eran las trompadas, hoy tengo la Constitución en la mano, tengo un micrófono, tengo una credencial de diputado y hago mucho más daño por ahí que a las trompadas, así que esa es la gran enseñanza que me ha dejado atravesar el camino que atravesé. Bueno, lo que acaba de decir Waldo es que toda esta formación que ha tenido, y vuelvo a repetir que mi marido, el arquitecto Guillermo Wolf, era igual que él, pero él era a las trompadas, a los gritos. Él tenía un grito ahogado de que lo habían echado de Alemania, que llegó como inmigrante, que tuvieron que ir a la colonia a Vigdor, que fue la última colonia del barón Hirsch para los alemanes refugiados. Y pudo ver toda la historia de la familia, que mientras mataban a la tía con su criatura en brazos, fuimos a Auschwitz a poner flores a la pira de cenizas. Gracias a él nosotros tenemos este espíritu. Yo, como periodista y además como mujer de la comunidad, durante 20 años he dicho, igual lo sabe y todos aquellos que me escucharon en Radio High, que siempre también fui muy valiente, y lo que sigo escribiendo hasta el día de hoy con Santos Biasati tiene que ver con la valentía, porque quien ha perdido tanto tiene que perder el miedo y tiene que defender el derecho a la vida, a ser como es. Waldo habló de los armenios,
Y yo le quiero preguntar, ¿por qué hay tanto prejuicio también dentro de la misma comunidad cuando se ponen votá, bodá o lo que sea, que hay elecciones en Israel? Si cuando los españoles votan también ponen sus carteles para que los que tienen sangre por el Jules Sanguinis españoles o votan por sus propios países, porque nosotros tenemos todos los derechos. A nosotros no nos permitieron vivir dignamente como cualquier otra comunidad que tiene derecho a tener su identidad, su religión y todo lo demás. Yo quiero recordar algo de Waldo, que es que mientras mis hijos se fueron criando, nosotros como familia pasamos una historia muy desgraciada y hubo mucho silencio, hubo mucha tristeza y cada uno desde su cuarto se rearmó y yo me puse a estudiar y me recibí de periodista con el apoyo de toda una familia. Y después cuando empecé a hacer mis primeros audiovisuales, Waldo me acompañaba técnicamente, era mi técnico donde nunca le pagué un mango, pero siempre me lo comí a besos con mi amor por haber sido un gran compañero. Waldo ha demostrado en el Congreso lo mismo que acaba de decir. Él ha enfrentado, ¿por qué a nosotros como judíos nos hablan de doble identidad, de que somos extranjeros? ¿Qué significa eso, de que yo no pueda tener una doble identidad? Lo tengo con todos los derechos y Waldo se ha peleado enormemente. Waldo acaba de venir de Formosa. Quiero decirles que como madre, yo no percibo a Waldo preguntándole todo lo que pasa políticamente porque tengo profundo respeto por su interdependencia. Mi casa fue una casa de un gran respeto por la interdependencia de cada uno. Yo podía quedarme noches enteras escribiendo mis libros y a la mañana despertarlos con un beso y nunca nadie recriminó la falta de dedicación. Pero sí quiero decirles que cuando Waldo está en la televisión, yo como instinto de madre de repente enciendo el televisor y yo digo que debo tener un detector, digo la palabra Tujet, porque justo él está hablando y a mí me parece mentira ver a mi hijo en los medios de comunicación hablando con la propiedad que habla de la cantidad de cosas que suceden. Y me encanta hablar con él con la madurez de un hombre adulto, porque uno ha tenido un hijo, lo vio crecer, lo vio jugar al fútbol, lo vio divertirse, lo vio bailar, lo vio casarse, y de repente poder tener una conversación de adulto y de respeto con un hijo, a mí me llena de orgullo. Yo quisiera que Waldo pueda contar lo que vivió en Formosa, cuando yo veía los carteles que decían Waldo, Waldo, que lo aplaudieron en Clorinda, yo pensaba, yo lo anoté en el registro civil y de repente veo que los carteles es algo muy particular, ¿no? Siento mucho orgullo, a veces digo la verdad, tengo miedo, pero el orgullo supera todo, inclusive cuando escribió el libro de Nisman, y quisiera ahora que él cuente todo en esta trayectoria de buscar la verdad y la justicia, lo mismo que con su amigo el fiscal han hecho, han sido un ejemplo para la política argentina y me siento muy orgullosa. Bueno, gracias, mami. A mí me da un poco de vergüenza porque mi mamá habla muy bien de mí. También hay gente que me putea, pero yo también se lo explico. Se lo Sí, ya explico a lo mi sé. mamá. Ya lo sé. En política, lo máximo que uno puede lograr y debe lograr es que lo aplauda la mitad de la gente. Porque si te aplauden todos, es que no fijaste posición. Así que yo me siento muy orgulloso que una parte de la política me putee, porque está bien, porque estoy en contra de muchos valores y creo en la grieta. Creo en la grieta. La democracia republicana se inventó justamente para que convivamos quienes no pensamos igual. Por eso hay votación y hay que aceptarla. Por eso, cuando nos tocó perder, fuimos al traspaso de mando. No como el kirchnerismo que no vino.
Así que yo creo que está bien, la democracia es un sistema que se inventó para que convivamos quienes no pensamos igual, con respeto, y yo siempre lo he tenido, y respeto la democracia, y creo que tenemos al peor presidente de la historia, y voy a defender que termine su mandato, incluso si tengo que poner el cuerpo delante de él para defenderlo, porque así funciona la democracia. Ganar o perder en democracia es bueno para un país. A veces escucho al kirchnerismo que dice, ustedes perdieron, y sí, y otra vez ganaremos, y la alternancia genera competencia, control, superación. Cuando uno se anquilosa en el poder, no tiene control y se afanan todo, ¿no? Como pasa muchas veces, tantas veces. Entonces, yo creo en eso. Hablamos mucho de mi padre, también me crié viendo una madre trabajar, estudiar, y yo soy un tipo que soy muy neurótico, como ella, como vos, y soy muy obsesivo con lo que hago y estudio mucho y me preparo mucho en los temas antes de ir, y me gusta mucho y creo mucho en la comunicación. Mi mamá dice que me ve, justo prendí la tele y te veo. Debemos reconocer que estoy mucho en la tele, mami, así que cuando prendés generalmente estoy. Y creo en el rol de un político como comunicador. Es uno de los lugares donde debe estar debatiendo, esclareciendo, comunicando. Y yendo a Formosa, entrar a Formosa es entrar yo se lo comentaba a mi mamá y a Simón antes de que entren ustedes. Para mí es entrar a Alemania Oriental, porque me tomo un avión, aterrizo en Resistencia, porque Formosa tiene el aeropuerto cerrado hace un año, es la única provincia que decidió cerrar el aeropuerto, y de ahí hago 170 kilómetros hasta el ingreso a Formosa, al límite con Chaco, es el paso de Mansilla, Lucio Mansilla, y ahí uno, primero que está establecido en la Constitución que no puede haber fronteras internas. Para entrar a Formosa hay migraciones. Y me voy hisopado de Buenos Aires y ahí me piden, no vale el hisopado nacional, el hisopado que nos hacemos en cualquier provincia oficial entra en un sistema federal, menos en Formosa. En Formosa exigen un hisopado local. Entonces, por más que yo me haya hisopado el día anterior, llego ahí, me llevan con custodia policial a hacer un hisopado y me hacen esperar 2 horas para ver si tengo o no COVID. Y deciden quién entra y quién no, porque primero recordarán ustedes, tuvieron 8.000 varados, un muerto emblemático. Mauro Ledesma se ahogó por querer ir a ver a su familia en el río Bermejo. No lo dejaban entrar, ni hisopándolos. Después, el que entra a Formosa tiene que estar 14 días en cuarentena, incluso con hisopado negativo. No es como el resto del país. En algunos momentos de casos en una región determinada, uno se aísla 4 días después de un hisopado, es el periodo de ventana, y puede salir. Ahí no, uno va 14 días con hisopado negativo, y después fueron a centros de aislamiento, en los que nosotros cotejamos junto con otros diputados que no hay. Fuimos a uno, caímos de improviso y no había personal médico, solamente policial. Son centros de detención. Y a diferencia de lo que dijo Pietragala, que no vio nada, no son clandestinos, son a la luz del día. Ellos te detienen 14 días mínimo. Porque si uno tiene la mala suerte que en los 14 días que está en un centro de detención, que es un hotel o un colegio con camitas, resetean y vuelven a cero. Si uno está 10 días y el de la habitación de al lado le agarró COVID, 14 días más. No hay transporte público hace un año, no hay colegios hace un año, no hay comercio hace un año, una provincia testimonial desde lo productivo, porque tiene 70% de empleados públicos, 216 empleados públicos por cada 100 empleados privados, el 95% de su presupuesto es coparticipación. Uno está a merced del Poder Ejecutivo Provincial. Si el Poder Ejecutivo Provincial decide que alguien tuvo contacto estrecho, que es un término ambiguo,
es un término bastante difícil, ¿no? Porque ¿cuál es contacto estrecho? Uno va a un centro de aislamiento y va 14 días mínimo. Entonces, ¿qué hace la gente? No cuenta que tiene síntomas porque no quiere ir a un centro de aislamiento. Entonces no hay estadística. Y los empleados públicos no pueden postear nada en contra de Infran en las redes porque los echan del trabajo y lo único que hay en Formosa es empleo público. Así que ese es el ejemplo que quiere Alberto Fernández para la Argentina. Y bueno, tal cual dije antes, el oficialismo dijo que nosotros fuimos a hacer política a Formosa y nunca tuvieron tanta razón. Parece que ellos solo pueden hacer política. La política no es buena o mala. La política es buena o mala en función de lo que se defienda. Y nosotros fuimos a defender el sistema republicano, la independencia de poderes, a luchar en contra de la suma del poder público, e hicimos algo que a mí también me conmueve. Porque yo arranqué solo yendo allí primero con la diputada Frade y el diputado Salvador, después volví a las 2 semanas con la diputada Frade, y la tercera vez volví con la presidenta de mi partido, Patricia Bullrich. Y la verdad que logré poner en práctica algo que el kirchnerismo declama y nosotros lo hicimos. Nosotros empoderamos al pueblo. Le dijimos, depende de ustedes, y los hicimos militar. 2 palabras que usa el kirchnerismo y que no las practica. Y vemos como gente llorando dijo, basta, me cansé, y hoy volvieron a fase 1, o sea, no podrían abrir los negocios, y hace una semana que los negocios abren en rebeldía y se la bancan, a pesar de que los amenazan con mandar la FIP, con clausurarlos, y bueno, daremos esa pelea porque es una pelea por un sistema de vida que está consagrado, que es el sistema democrático republicano. Y a mí también me conmueve llegar, como decías vos, a Clorinda y sentirme hermanado. Eso es patria. Me siento hermano de un clorindense que me dice, hermano, gracias por venir a defender que yo pueda salir. Y yo les explico que no tienen nada que agradecerme porque hoy yo tengo la suerte de ser diputado nacional y casi le diría que es la única función que tengo y que debería tener. Está disociada muchas veces un sector de la clase política de lo que pasa en la calle. A mí, mi madre me decía, ¿no tenés miedo de ir? La vez pasada que fui ya me habían nombrado todos los municipios de Formosa por orden de Infran, persona no grata, y yo le decía, pero los que están presos, en definitiva, son los que gobiernan, porque un concejal de Colorado no sabe ni quién soy, y yo camino por Formosa y 98 de cada 100 personas me abrazan y me dicen gracias porque no le tienen respeto a Infran, le tienen miedo. Así que eso muestra lo disociado que está la oligarquía gobernante, el kirchnerismo hoy representa un proyecto antiguo, un proyecto gris, que no tiene nada que ver con la representación del pueblo y seguramente de otros partidos también pasará. Yo me siento orgulloso de estar en la calle y de poner el cuerpo para en este momento de mi vida hacer lo que me fascina, que me gusta y además para lo que me han elegido. Marta, Bueno, sí. perdón, ¿me permitirías intercalar algunas preguntas? Pero por favor, es todo suyo. Bueno, gracias. Waldo, voy a empezar un poquito de más atrás y me gustaría que nos cuentes qué recuerdo tenés de tus Yeides, de tu infancia, algo que te genere emoción o una sonrisa. Bueno, principalmente eso que decía mi madre, y yo creo que es un denominador común, ¿no? En muchos de los que estarán ahí. Las historias de la inmigración, los abuelos que vinieron de otros lados y se empezaron y hoy ya con 52 años puedo ver un par de generaciones para atrás y ver cómo nosotros nos fuimos integrando a la sociedad argentina como ciudadanos plenos. Por eso me causa gracia, y mi madre hacía mención, ¿no?
esa cuestión del antisemitismo. También la comunidad a veces es endógena y ética. Muchos me decían cuando yo salté de la política comunitaria a la política nacional, me decían algunos, ¿no? Que se imaginarán, estamos con gente, yo no voy a decir malas palabras, pero por donde me paso sus opiniones, la de la gente que me criticó decía que yo usé a la dirigencia comunitaria para ir a la política nacional. Yo soy dirigente desde que tengo uso de razón, porque fui Madrid desde los 16 años y pasé por todo. Tuve 30 años trabajando en la dirigencia y un día decidí saltar a la política nacional como un secretario de un gremio lo decide y nadie le dice nada, como un actor lo decide y nadie le dice nada, como un político lo decide y nadie le dice nada. Como yo nunca le dije nada a los judíos, mientras era vicepresidente de la DAIA, tuve 2 vocales de la Cámpora y nunca les cuestioné que activen en otro partido, y como apoyo que cualquiera que quiera participar en un partido político lo haga, siendo judío. Así que, mirando para atrás, lo que veo es eso, ¿no? Abuelos pintorescos y contando sus historias. Imagínate, mi madre no lo dijo eso, porque pasó, pero mi abuelo paterno se llamaba Sigfrido y mi viejo Guillermo en castellano, pero Wilhelm en alemán. Tenían los nombres de los Kaiseres. Imagínense qué insertos que estaban en la sociedad alemana. 400 años, igual los echaron como perros y los mataron. Y por eso yo defiendo tanto mi condición y invito a la comunidad, a aquellos judíos que tienen conflictos, a que no los tengan. Se terminó, los judíos no subimos más a los trenes. Me enseñaron eso, me dieron la posibilidad de ver sus historias y de entender el momento que tenemos cada uno en la historia. Hoy es el mío de consagrar esa inserción en esta sociedad. Waldo, y si vos haces un raconto de la historia digamos, haces una retrospección, ¿qué parte de la historia judía podés decir que te da orgullo y cuál la que te causa mucho dolor? Orgullo en mi condición de macabeo. El luchar por mi identidad. Para mí ser macabeo ni siquiera ser judío. O sea, la concepción de macabeo es luchar por su identidad y me encanta cuando lo hacen los que defienden cualquier causa, cualquiera, los feminismos, las causas, los homosexuales, todos aquellos que vienen en esta época a reivindicar derechos. Para mí es eso, y me encanta defender mi identidad y me gusta. Yo tengo varios tatuajes, aunque sé que son estos tarefes que no son caseres. Acá tengo tatuado al final del himno de los partisanos, que es Mir Zayn Endo, que es acá estoy, donde haya... Por eso donde hay quilombo yo estoy, porque me encanta y lo hago de corazón. Y bueno, por supuesto la parte que más me duele es la Shoah, el Holocausto, donde nos mataron y no pudimos defendernos. Por eso celebro y me encanta, ¿no? La semana pasada terminé una mediación, no salió mucho en los medios, con uno que me dijo por Twitter: judío, te voy a matar, te voy a meter un tiro en la cabeza. Lo denuncié, le encontramos la IP, lo hice ir a una mediación penal, lo hice pedir disculpas, ahora va a ir al Museo de la Shoah a hacer un curso. Y en otra época me hubiese agarrado a trompadas. Hoy soy mucho más efectivo por ahí. Así que esos son los 2 momentos y por eso lucho tanto por reivindicar esa condición de defendernos, ¿no? Waldo, hablemos un poquito ahora sobre la comunidad, que yo sé que mucho no te gusta hablar sobre ese tema, pero decime, ¿cómo ves, o sea, qué rescatás de la historia de la comunidad? ¿Cómo ves la situación presente de las instituciones judías y qué podemos aspirar para el futuro? Mirá, yo debo ser sincero, yo estoy en la política. Quienes me conocen de cerca y no aquellos que hablan porque es gratis, saben que toda mi vida fue...
Hola. Se cortó acá, no sé qué pasó. No, te escuchamos, ¿eh? Ah, mirá vos, se me salió, perdóname, se me salió la imagen, no sé qué pasó en mi computadora. Bueno, si ustedes me escuchan, yo sigo, pero a mí Perfecto, se me fue la perfecto, imagen. perfecto. Bueno, yo me considero un hijo de la comunidad judía. No un referente, porque para algunos sería un referente y para otros no. Pero sí un hijo, porque fui a su red escolar, porque me crié en el movimiento conservador por antonomasia, porque mi bar mitzvah lo hice con Marshall Mayer, me casé con el rabino Roisman y a mi padre, bueno, lo enterró el rabino Goldman. O sea que soy un hijo del movimiento conservador y después pasé por sus eh, clubes y fui, antes de ser vicepresidente de la DAIA, fui vicepresidente de la federación que nuclea los clubes, FACMA, y después fui presidente. Y, y jamás, si a mí me preguntaban un año antes de ser diputado si yo tenía pensado ser diputado, jamás estuvo ni en mis planes ni en mis fantasías. Pero la verdad que cuando yo me enfrenté con el memorándum primero y con el asesinato del fiscal Lindman después, a mí la dirigencia comunitaria me dejó muy solo. Y esto, yo no tengo rencores, ¿eh? Estoy hablando de los dirigentes, tengo excelente relación con las personas, algunos los quiero más, otros menos, pero me dejó solo, algunos por cobardía, otros por idiosincrasia, otros por ideología, otros por temor. Y, y en ese momento la política, porque yo había asomado la cabeza, me invitó a sumarme y, y yo lo hice con mucho riesgo, tampoco lo saben muchos, pero yo tuve que decidir, me dijeron, tenés un lugar, en el año 2015 yo fui 12 en la lista de diputados de la provincia. Para que entren 12 diputados, tenía que ganar María Eugenia Vidal, esto fue en abril, medía 20 puntos, después ganó, antes de que lo elijan Aníbal Fernández, era imposible. Y yo era candidato a presidente de la DAIA indiscutido, y una noche me dijeron, ¿querés? Vas 2 en la lista, y yo pegué el salto. O sea, yo entré en un lugar inseguro, porque estaba convencido de que mi trabajo en la comunidad había terminado porque yo ya no me sentía cómodo con mis compañeros dirigentes. Y me tiré a la pileta y finalmente, yo no soy un hombre creyente, pero el 25 de octubre, creo que fueron las elecciones del 2015, María Eugenia Vidal fue gobernadora y entraron 12 diputados nacionales. Yo fui el último diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en entrar. Me acuerdo que para mí fue muy conmovedor, porque cuando yo tomé la decisión que parte de la dirigencia me puteó en colores, yo antes me junté con mi familia un viernes y les dije, me acaban de invitar a sumarme a un proyecto nacional en un lugar inseguro, y me junté con mi mujer y mis 2 hijos y los 3 me dijeron, te bancamos, y al otro día renuncié y bueno, exponerse siempre, uno está expuesto a las críticas y bienvenidas. Así que yo no, yo creo que la comunidad, la estructura dirigencial comunitaria está perimida, antigua, hay muy buena gente, pero está perimida. Tenemos las mismas estructuras que cuando llegaron nuestros abuelos en el año 40, con un voluntariado que en aquel entonces era factible porque la gente trabajaba hasta las 4 de la tarde y después iba al GIL, a la cooperativa, al club, al colegio. Y hoy en día a mí me demostró cuando fui dirigente de la DAIA que para ser un buen dirigente, que los hay, pero además de que sea un tipo comprometido, hoy tenés que saber de comunicación, de política internacional, de oratoria, de protocolo, idioma, y tener tiempo. Y entonces hay que encontrar que tenga todo esto una persona, que esté comprometido, que sea un judío comprometido y que además sepa todo esto. Los hay poquísimos. Y perdónenme, yo no creo en la falsa humildad, yo fui uno de los tipos que lo tuve. Hay otros, no soy el único, pero también hay muchos que no lo han tenido, ni lo tienen. Entonces, yo creo en el modelo americano. El máximo referente de la comunidad tiene que ser un rentado. El máximo dirigente de la comunidad central tiene que ser un rentado,
hay que hacer una búsqueda, hay que hacer un formulario, hay que hacer un plan, hay que pagarle muy bien y tiene que ser un tipo que trabaje de gerente desde que se levanta hasta que se acuesta, y si no camina, se va, y a fin de año se evalúa su gestión con los proyectos que se le ponen, y si cumple, sigue, y si no cumple, no sigue. Y me parece que hoy en día nosotros buscamos todavía darle el lugar, y tiene que estar controlado por un board que lo controle, pero la figura tiene que ser un profesional, y esto hace perder mucho protagonismo a muchos que por ahí tienen plata y tiempo, pero no tienen todo lo demás. Así que eso es lo que creo, y lo dije, y me encantaría que algún día se evalúe. Y también quiero decir algo que seguramente va a despertar alguna crítica o una discusión, y bienvenida. A mí me gusta la discusión, me parece que es buena. Yo creo que la DAIA, una institución que yo adoro, de la que fui vicepresidente, también tiene que rever su misión. Y lo digo habiendo sido dirigente de la DAIA y habiendo dicho y enarbolado un eslogan del cual hoy, viéndolo de afuera, y lo digo con amor, me parece que es para discutir. La DAIA, yo lo solía decir cuando era vicepresidente de la DAIA, que es la representación política de la comunidad judía argentina. Y es un error, porque los judíos no necesitamos representación política. La representación política la buscamos en los partidos políticos. Y cuando se creó la DAIA en el año 36, la necesitábamos, porque no había INADI, más allá de que el INADI hoy es una payasada con Victoria Donda, pero no había INADI, no había ley antidiscriminatoria, no teníamos derechos, nos perseguían en el mundo. Hoy el antisemitismo está perseguido a nivel nacional, y nosotros no necesitamos representación política, porque es imposible satisfacer a toda la comunidad. Algunos serán kirchneristas, otros serán radicales, otros serán del PRO, y es imposible contentar a todos. Entonces yo sí creo que tiene que haber una institución central, creo que tiene que ser la DAIA, pero creo que tiene que rever su misión, y tiene que transformarse en una institución que luche contra el antisemitismo. Y la política hay que buscarla en el PRO, en el radicalismo, en el kirchnerismo, en el peronismo, en el masismo o en el comunismo, en donde cada uno la tenga, porque si no estamos tratando de tener representación de todos y dejamos de tener representación y no representamos a nadie. Eso es lo que creo. Waldo, decime, en tu opinión, ¿vos crees que en algún momento podremos llegar a tener justicia con respecto a los atentados de la AMIA, de la embajada, del asesinato de Nisman? ¿Ves alguna luz en el camino? No, definitivamente no, y también lo he dicho muchas veces. No porque pero yo lo digo, y bueno, si a alguno le sirve y a alguno le gusta, bienvenido. Y si no, también lo lamento, pero nadie está exento de tener un atentado. Y a mí me tocó ser parte de un gobierno, y por suerte no lo tuvimos. Hoy en el mundo los atentados son algo lamentablemente habitual, ni siquiera hace falta gran ingeniería. En aquellos momentos tuvimos atentados con explosivos, hoy con un camión se hace un atentado, como en Cannes, o como le pasó a nuestros compatriotas que murieron en el Central Park, ¿se acuerdan? Cuando los mató a unos chicos rosarinos, unos muchachos rosarinos hace no mucho. Uh-huh. Pero sí, el gobierno de turno tiene la obligación de instruir sobre la escena del hecho, porque la instrucción sobre la escena del hecho la hace el Poder Ejecutivo. El responsable político de no haber resuelto los atentados del 92 y 94 es el gobierno de Carlos Menem. Y es el justicialismo. Y el responsable de no haber resuelto la vergüenza del memorándum y el asesinato de Nisman es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Porque cuando se encarga el poder de turno de ensuciar la escena del crimen, lo hace a propósito para que nunca más se resuelva. Y no se va a resolver más. Si a mí me matan en este momento, acá, parezco, se corta la luz y cuando vuelve yo estoy muerto,
y viene un equipo forense y agarra este mate, en vez de encintar todo, y vienen y lo tocan todos, no se sabe las huellas digitales de quién son. Y nos vamos a pasar 20 años diciendo si responden a Stiuso, si responden a Macri, y eso es lo que pasa. Entonces, no se va a saber nunca, pero el responsable político de los atentados que tuvimos los judíos en la Argentina fue el gobierno de Carlos Saúl Menem y después el gobierno de Cristina Kirchner, es lo que yo pienso, lo que sostengo y lo que argumento además. Esta última pregunta me gustaría hacérsela a los dos, a Marta y a Waldo. ¿Cómo ven la Argentina actual? O sea, ¿cómo esperan el futuro del país en justicia, en educación, en democracia? ¿Qué es lo que opina cada uno de ustedes? Madre. Bueno, yo tengo 81 años y he vivido muchos gobiernos. Me crié con el gobierno peronista, con Evita, con Perón. Me crié en una casa que quedaba en Rivadavia y Ascuénaga. Venían todas las manifestaciones del 11 con sus cabecillas, como son los caudillos hoy. Iban hasta el Congreso, de ahí a Plaza de Mayo, y cuando volvían quemaban todo, venía la Guardia Nacionalista, y yo me crié con un doble lenguaje. En mi casa se hablaba de fascismo, de nazismo y de comunismo. Y aprendí una historia de persecución, de prohibición, y me decían, en la calle no se puede decir lo que uno piensa. Y yo en la casa sabía, y en mi casa mi papá era viajante de comercio, hablaba de cómo los tiraban del tren, cómo los torturaban. O sea que mi infancia no fue Disney World, fue una infancia de las cartas que llegaban de Europa contando que habían matado a toda la familia, de los paquetes que se enviaban de comida a Europa, de las diferencias políticas, de la tristeza de los inmigrantes, de la fuerza para trabajar y de salir adelante, y de la comunidad, lo que había en el barrio. Mis padres no eran religiosos, yo tampoco lo fui ni lo seré. Inclusive quiero decir que cuando un rabino tuvo el coraje de decir que Waldo aprovechó la comunidad para saltar a la vida comunitaria, como una fiera lo defendí, y ese rabino le tuvo que pedir perdón a mi hijo por haber abusado. Y lo digo, no importa. No hace falta que digas el nombre, pero está bien. No, por supuesto que no lo voy a decir, pero quiero decir que cuando uno va progresando en la vida, va teniendo una conciencia histórica. Mis padres mi mamá era una costurera que terminó siendo modista porque cosía bien, y mi papá era un viajante de comercio. Vivimos en una casa de clase media y con el tiempo tuve un ascenso económico, con un marido profesional, mis viajes y todo lo demás. Pero fundamentalmente en mi casa se habló de la persecución, de la falta de libertad, de trabajo. Y hoy, cuando vivo en un país donde veo pasar las manifestaciones, siento que el tiempo no ha pasado. Cuando veo que la gente no puede progresar como progresaron mis padres, siendo humildes. Mi papá fue estibador en el puerto, y hoy un nieto es diputado. Y yo, que me crié en un barrio, pude llegar a ser periodista, escribí libros de la inmigración, y tengo una vida fantástica de relaciones políticas y culturales muy interesantes. Y lo que veo que en el país lo que existe es realmente una hipocresía de querer mantener a los pobres para el voto y no darles una vida mejor. Yo me crié pobre y progresamos, y yo no veo este progreso hoy. Yo estoy en contra de la dictadura, del fascismo, y lo que siento realmente es que estamos viviendo en un dominio desde el gobierno donde la gente no puede ser feliz porque no tiene trabajo y no tiene libertad.
y progresa si es del partido. Así que aquello que me contaban cuando yo era chica sigue pasando hoy. Me duele porque vivo acá y voy a morir acá y porque tengo nietos y quisiera vivir en este país que es tan rico. Yo tengo 50 viajes a Israel y vi que de una maceta lograron un vergel. Lo que la gente que llegó sin trabajar la tierra, como los inmigrantes que llegaron al campo argentino. Y digo, con un país tan rico, ¿por qué no puede progresar? Y me duele como argentina. Y como periodista voy a seguir siempre hablando de libertad y señalando a aquellos que limitan la vida de los otros nada más que por ambición política. Waldo, a vos te toca. Bueno, la verdad que es el primer reportaje que me hace mi vieja, y muchos en la política nacional no saben de dónde vengo. Verán que ella es mucho más brava que yo. Algunos consideran que yo soy halcón y yo soy un moderado, ni que hablar si viviera el viejo, ¿no? Que era bravísimo. Yo soy un optimista. Primero, porque soy optimista. Creo que también tiene que ver un poco la genética. Segundo, porque soy un fanático de la historia. Churchill decía que era optimista porque no veía nada esperanzador en ser pesimista. Y tercero, porque hay que leer la historia. Y así como les conté que estuve en Berlín Oriental, yo estuve en Berlín Oriental en el año 89 con mi padre, y cuando salí mi viejo me dijo, este muro no cae nunca más. Estuve en julio, en noviembre cayó el muro. Un día caen, cayó Stroessner. Y yo no sé, no tengo la capacidad de ver qué va a pasar, pero sí elijo dónde quiero estar. Muchos chicos, cuando hablo, me gusta mucho hablar con jóvenes y con padres también, me dicen, bueno, ¿qué opinás de los que se quieren ir? Yo, además, por encima de todo, creo en la libertad. Y el que se quiere ir, si se quiere ir, que se vaya. Este país se hizo en gran medida por inmigración, y si alguien cree que tiene un futuro más esperanzador y quiere hacerlo, que lo haga. Pero mientras nos quedemos acá, hay que pelear. Y nos tocó esto. Y yo creo que estamos ante uno de los momentos más dramáticos de la historia argentina. Y hubo muchos, de la historia democrática argentina, ¿no? Tuvimos el peor momento, la oscuridad más grande, que fue la época de los milicos. Pero dentro de la democracia estamos ante un momento sumamente oscuro, y espero, deseo, quiero y trabajo para que la ciudadanía esté a la altura de las circunstancias. En la Argentina hoy no hay matices, lamentablemente. Es como cuando uno sube al avión y le dicen pollo o pasta. No, a mí me gustaría pedir unas pollo o pasta. Bueno, hoy en la Argentina es democracia republicana o populismo eterno. Y los que estamos de este lado tendremos que entenderlo y estar a la altura de las circunstancias. Y si bien es cierto que el espacio político que yo integro perdimos las elecciones, también es cierto que tardaron 91 años en tener un presidente no peronista que termine un mandato. Y también es cierto que el peronismo, siempre que gobernaba, destruía las oposiciones, y hoy estamos todos juntos. Y por primera vez el peronismo gobierna en una condición que nunca vio, con un presidente sin liderazgo, sin plata y habiendo perdido la calle. Habiendo perdido la calle. Así que yo soy un optimista. Creo que nosotros llegamos al poder en el año 2015 porque el kirchnerismo, como no tenía controles, teniendo mayoría en las dos cámaras, con la soja al valor que la tuvo, chocó el país y vino una generación nueva que no tenía experiencia política y cometimos errores, pero no delitos.
Y soy un convencido que vamos a volver mejores, porque sabemos que cometemos errores, a diferencia de quienes cometen delitos, que defienden los delitos y hoy los vuelven a cometer. Así que yo soy un optimista, ese es mi mensaje, eso es lo que voy a transmitir en esta campaña, lo voy a decir donde haya que decirlo, y si nos toca perder, lo haré de pie y defendiendo en lo que creo. Si me permitís Muchísimas un gracias, minuto. Waldo. Te invito, Marta, a que hagas un cierre. Sí, cómo no. Bueno, a Waldo le preguntaron por la comunidad, yo simplemente quiero agregar algo. En mis 30 años de activista, donde tuve cargos interesantes, escribí libros a nivel nacional como los de la inmigración y muchas actividades que he tenido y sigo teniendo, quiero decir que hoy no tenemos una comunidad, hoy tenemos comunidades. Y las comunidades se destacan por sus líderes. Hoy los líderes pasaron a ser rabinos y donde lo religioso es lo que gobierna y separa a la comunidad. Yo conocí otra comunidad, yo conocí la comunidad de los líderes, los que hablaban, que no estaba dividida como está hoy. Hoy también tenemos una comunidad totalmente dividida. Y repito, hoy no tenemos una comunidad, hoy tenemos comunidades. Sos de esta comunidad, sos del otro, activismo. Y a mí me gustaría volver a esa historia donde los grandes pensadores tenían una tribuna para hablar. Hoy es muy difícil, hoy es una competencia quién invita a quién, y tampoco de parte de la dirigencia hay una defensa de los intelectuales para que puedan honrar a la comunidad a nivel nacional. Todo eso se hace a nivel individual, por lo menos en mi caso, que agradezco a Simón y a Amigos por Israel, que pasaron mi película premiada, donde tanta gente me escribió y me sentí halagada que una institución particular haya defendido un trabajo que tiene que ver realmente con el aporte de los judíos a la Argentina. Yo, para terminar, por supuesto, agradecer a Simón y Amigos por Israel esta iniciativa de poder charlar con mi hijo, de poder contar cosas íntimas que tienen que ver con la ética, con la pasión de una mujer por sus hijos, una pasión por ser judía, por ser mujer, por mi activismo comunitario y tener los hijos que tengo, tener la familia que tengo y agradecer a la vida realmente las oportunidades que me dio para aportar a mi comunidad y a este país, a la Argentina, y como judía quiero decir que es lo máximo, todo lo que he hecho y lo que, según hasta la edad que voy a vivir, seguiré haciendo. Mi encuentro con Simón Edbull fue realmente uno de los grandes regalos del año cuando pude publicar mi libro sobre discriminación y donde pude alternar con un hombre que tiene una visión que más que visión es bondad. Y le pido a todos que tengan en la mano un acto de bondad, siempre cooperen con el otro, porque sin el otro no somos nadie. Sin este medio yo no podría decir lo que dije, ni Waldo. Vivimos en un mundo privilegiado de comunicación, aprovechemos esta riqueza para ser mejor persona, para conocer el otro, para crecer y aplaudir a quien lo merezca. Así que de mi parte, gracias, hijo, por querer estar con tu mamá. Y gracias, Simón, por haber permitido esta charla. Gracias, Marta. Gracias, Wolf. Para nosotros fue un verdadero honor poder tenerlo a los dos. Esta es una charla que yo la vengo charlando con Marta desde hace bastante tiempo y ella me decía, no, mi hijo está ocupado. O decirle porque seguramente va a aceptar. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Como les dije antes, este año tenemos un programa muy, muy filoso. El miércoles próximo tendremos una charla sobre Kabbalah, de lo místico a lo racional, de la mano de un politólogo colombiano que se llama David Rosenthal, y justamente coincide el 17 de marzo con el aniversario del atentado a la Embajada de Israel,
y a partir de las 9 de la noche del día 17 de marzo hasta el domingo 21 de marzo a las 24 horas, va a estar en línea una obra de teatro que se llama Por algo será, del autor Jacobo Langsner, actúa Jorge Marrales, Silvia Aleman, Cecilia Dopaso, Graciela Dufo, Pablo Novak, Boris Rubaja, Leonardo Sbaraglia. Es una obra que se proyectó en el año 1992, poco tiempo después del atentado a la embajada por la televisión argentina, y vale la pena verla, es muy buena y pinta los distintos estratos de la sociedad argentina. Y el siguiente miércoles tenemos nada más ni nada menos que a Yuval Noah Harari, un Grande. historiador, un humanista y creo que uno de los intelectuales más importantes de Israel, que charlaremos con él mano a mano. Y la última actividad del año haremos un seder de pesas comunitario, a los cuales los invitamos a participar con nosotros, y tendremos cantantes, Hazanim, de la mano de Enrique Greenberg, quien va a conducir el ceder. Bueno, están invitados, van a recibir momentáneamente en cada momento la publicidad. Muchas gracias por acompañarnos, les mando un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por acompañarnos, gracias nuevamente Waldo, gracias nuevamente Marta, y seguimos en el camino. Gracias. Si me permitís decir algo más antes de irnos para cerrar, Claro agradecerle, que sí. Primero felicitarte porque organizaste el primer reportaje que me ha hecho mi madre en su vida, y la verdad que ha sido muy lindo. Como entrevistado a la periodista, muchas gracias, y como hijo te lo digo todos los días, así que... Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.